tema que le corresponde, que es la justicia alternativa en el sistema penal acusatorio. Señor. Bueno, creo que hay mejor visibilidad, quedó mejor al centro. Fíjate que se adecuó bien. Ya quedó. Buenos días, nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a tener oportunidad de finalizar este tema de manera bastante general de la justicia alternativa y sobre todo puntualizar un poquito más en esta mañana sobre los mecanismos alternativos de solución de
controversias, que es en la parte que ya habíamos iniciado el día de ayer, y espero ya en su momento ustedes tengan la oportunidad de descargar esa ley, revisarla, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que es bastante breve pero muy importante porque al menos podemos enterarnos qué es lo que nos rige en materia penal con los mecanismos alternativos, que van a ser bastante útiles para el logro de los acuerdos reparatorios, que es una de las salidas alternas en este sistema penal acusatorio. Nos habíamos quedado en la revisión de un cuadro comparativo para ver más o menos cuáles son las diferencias que tiene un juicio ordinario con la mediación. Bueno, y la mediación y la conciliación, que es en lo que vamos a empezar a entrar el día de hoy, solamente para que ustedes sepan la diferencia que hay entre un proceso y otro, porque son prácticamente iguales. Es más, las capacitaciones que nosotros utilizamos para preparar a mediadores, lo mismo les sirve para los conciliadores. No es una capacitación distinta, sino que en el momento en que se ejerce la función es cuando se puede puntualizar la diferencia, pero es mínimo. Vamos a ver que la diferencia entre mediar y conciliar es que esta persona que tiene la función de facilitador, en el momento de la mediación prácticamente tiene una intervención nula dentro del proceso, en el sentido de no poder opinar, criticar, sugerir, juzgar. Y el conciliador, cuando está viendo que se están atascando las partes involucradas en el conflicto y no avanzan y siguen dándole cuenta al mismo asunto y a las mismas soluciones, y no se va logrando realmente el objetivo para poder formalizar el acuerdo, entonces el conciliador sí puede hacer sugerencias. Esa es la diferencia entre mediador y conciliador. Vamos a ver este cuadro, aquí nos quedamos el día de ayer, y vemos que en este proceso de la mediación, quien decide y quien controla son las partes involucradas en el conflicto. En cambio, en el juicio vimos que como es un mecanismo heterocompositivo, pues quien decide más bien es el juez, o inclusive en algunos momentos hasta los mismos abogados. El procedimiento de la mediación es tan informal que se dice que podría hacerse mediación debajo de un árbol sentado sobre estas piedras. No es necesaria una sala, obviamente, solamente se requiere un lugar privado, aislado, cómodo, tranquilo, en donde las partes se puedan concentrar para lograr estos acuerdos. En cambio, los juicios sí deben de cubrir todo ese requisito de las salas, del audiovisual, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este formalismo y el protocolo. El tiempo para la resolución de la mediación son días o semanas, mientras en el juicio se puede llevar de meses hasta años completos. Yo me acuerdo que hubo por ahí un caso que me derivaron del juzgado familiar para que yo me hiciera cargo de hacer una evaluación a los padres de una menor, y me dijeron que ellos, la jueza quería decidir quién era el padre o la madre de cualquiera de los dos idóneo para hacerse cargo de la guardia y custodia de la menor. Y empecé a leer el expediente, pero resulta que cuando este proceso de separación empezó, la menor tenía 8 años, y cuando a mí me lo derivaron, la menor ya tenía 16 años. Entonces, como que en ese caso ya no tenía mucho sentido estar haciendo una valoración de los padres cuando la menor ya podía decidir con quién se quiere quedar, con el padre o la madre. Y ese es el grado de gravedad que hay en muchos asuntos en los juzgados, porque se tardan añísimos. Y ahora con la
el nuevo Código Penal Acusatorio nos dice que un acuerdo reparatorio se tendrá que conseguir en un mes. Eso es lo que se dictamina. En un mes se tiene que hacer el acuerdo reparatorio. Y ayer lo mencionaba, si acaso el acuerdo reparatorio va a ser diferido, se le da como plazo máximo un año. Y entonces aquí de alguna forma sí se está cumpliendo el tiempo. Por si el tiempo va a ser corto, porque pudiera ser que yo tuviera una sesión con las partes, yo como mediador, para lograr un acuerdo reparatorio una vez por semana, y si en las 2 primeras semanas no he logrado el acuerdo, bueno, tengo 2 semanas más. Pero pensemos de manera muy negativa que no se logra el acuerdo en el mes. Y como es la fecha que a mí me ha fijado el juez de control, entonces, ¿qué pasa? Que las partes tienen que regresar a juicio, que no hay forma de que ellos se arreglen, no se ve mucha disposición, no se ve mucho interés en lograr ese acuerdo, y entonces sí tienen que regresar a juicio. Las reglas para las pruebas, pues aquí no existen, y aquí pues ya ven que hay todo un apartado que habla sobre la prueba. Publicidad, esto es totalmente confidencial y el juicio puede ser público, salvo que sea juzgado para menores, para adolescentes, pues las audiencias son privadas. O que fuera un caso muy particular en donde el juez decide que se va a limitar la entrada al público y se va a cerrar y que no va a poder ser abierto totalmente, bueno, pues se limitaron. Pero algo que es muy cierto es que ustedes nunca van a poder encontrar, por este principio de confidencialidad, nunca van a poder encontrar un caso real de una mediación. Porque no se permiten audios, porque no se permiten videos, porque no se permite que haya difusión, que haya gente grabando todo eso, para poder respetar y preservar ese principio de confidencialidad. Y bueno, pues lo recomendable es que si ustedes quieren asistir a las audiencias que son públicas, pueden checar en la página del tribunal. Ahí hay un apartado en donde tienen las fechas, las audiencias que se están programando, y ustedes lógicamente no solamente como ciudadanos sino como abogados podrán estar presentes en las audiencias. Será lo recomendable porque es una buena forma de aprender el nuevo sistema, cuando al menos vamos viendo continuamente la práctica, cómo se va llevando a cabo las audiencias. La posición entre las partes aquí es de cooperación, eso es lo que se busca y es lo que debe buscar el mediador o el conciliador, que las partes realmente se aboquen a lo mejor a tratar de lograr este acuerdo, aun cuando sea a costa de ciertos sacrificios, se podría llamar, ¿no? Porque bueno, yo cedo esto, ¿qué cedes? Y esto y te quedas. Esa parte es la de la cooperación, de la colaboración, y es lo que se busca. En los juicios generalmente pues es una posición de lucha, de pugna, es antagónica, es tratar de ver quién gana y quién tiene más fuerza, quién tiene más poder, quién tiene más argumentos, etc. El enfoque dentro de la mediación es más bien mirando hacia el futuro. Nos importa un poquito, de manera bastante breve, que nos cuenten la historia del problema que están teniendo, cómo surgió, qué consecuencias ha tenido, qué intentos ha hecho cualquiera de las dos partes para resolverla, la situación, pero no nos metemos mucho en esa parte como pasaría en un juicio que se mira siempre al pasado. ¿Qué hora sucedió? ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Y cómo sucedió? Y todo es mirando hacia el pasado. En la mediación a lo que nos abocamos es que bueno, el pasado sí es importante, medio lo revisamos solamente para que el mediador o facilitador esté bien informado sobre el tipo de conflicto y los intentos que ha tenido para resolverlo cualquiera de las partes, pero no nos aferramos al pasado. Tratamos de ponernos en el aquí y ahora. Aquí está este problema, aquí lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué soluciones le vamos a dar?
Y esa es la parte importante de este modelo de justicia alternativa. El método de negociación es con compromiso, y aquí es más endurecimiento de las posturas. El compromiso, pues ya lo vimos, que estos modelos de justicia en realidad están basados en la buena fe, en la palabra, en de alguna forma recuperar esos valores que antes teníamos como sociedad, como cultura, y que decíamos, pues sí, tú me das tu palabra, yo te creo, yo sé que tienes palabra de honor, y confiamos en eso ciegamente. Y aquí también no hay forma de presionar a las partes a que cumplan el acuerdo, pero la mayoría de los casos sí lo cumplen y lo respetan, porque está de por medio la confianza, la credibilidad, la fe, la buena fe que has puesto en todo esto, y yo sé que quieres que se resuelva la situación, que se resuelva el problema. Entonces, es retomar mucho los antiguos valores que paulatinamente se han venido diluyendo en las familias, en la sociedad misma, y que estamos tratando con estos modelos de retomar. La comunicación en estos modelos de mediación se fomenta, y aquí se bloquea por completo esa parte de que no hables allá con aquella persona. Yo por eso soy tu abogado y tienes que hablar conmigo todo lo que no, y se bloquea. Sin embargo, aquí lo que queremos es que precisamente las partes lleguen a ese encuentro cordial y empiecen a dialogar, empiecen ellos inclusive a externar su emoción. No me siento, estoy frustrado, me lastimaste, me hiciste daño. Y hay esa parte de la historia, cuando empiezan a contar la historia, que empiezan a surgir mucho las emociones, el enojo, la tristeza, la preocupación, la desesperación, el daño que me hiciste, mira cómo, por qué me hiciste, ¿no? Todo ese tipo de cuestionamientos y expresiones que ayudan muchísimo para que se vuelvan a encontrar estas dos partes en conflicto, y al iniciar un diálogo empiecen a buscar ellos mismos las razones y las posibles soluciones. Generalmente en estos procesos de mediación y conciliación la gente se va muy satisfecha, por eso es que se va viendo los resultados cuantitativos y cualitativos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en donde la mediación y la conciliación están funcionando de maravilla, están apoyando muchísimo a resolver casos que deberían de estar en un tribunal, y que sin embargo la mediación y la conciliación se han hecho cargo con un buen porcentaje de aceptación y de resoluciones y de cumplimiento. Hay una efectiva reparación del daño. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a ver un... Este video es el que habla concretamente sobre la facilitación o el papel que tienen los facilitadores dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Es un video que ha puesto la CETEC para poder promover un poquito esto y que la gente empiece a familiarizarse, porque de pronto no saben qué se hace en un centro de justicia alternativa o en un centro de mediación. Y esto pues ya se viene generalizando. Como yo les decía, los estados del norte del país son los que tienen mayor avance en todos estos procesos de mediación. Empezaron prácticamente a la par de la reforma constitucional, y algunos estados desde antes, y eso pues les ha dado oportunidad de ver que el mediador y el facilitador están importante como un juez. Es más, si ustedes van al Centro de Justicia Alternativa de la ciudad de Monterrey, se van a dar cuenta que el mediador gana lo mismo que el juez, porque es el mismo independiente. Tú resuelves casos quizá de manera distinta, pero yo también resuelvo casos.
Bueno, ahí nos sacamos el otro micrófono. Bueno, aquí está. Mejor apagado para que bueno, voy a poner Facilitador. ¿Sabía usted que es posible resolver los conflictos penales sin realizar un proceso judicial gracias al nuevo sistema de justicia penal? Para ello, se han creado mecanismos de solución aplicables a los casos en que la gravedad del delito no amerita la realización de un juicio y no procede la prisión preventiva. A estos procedimientos se les conoce como justicia alternativa. Este tipo de justicia alternativa permite que los particulares resuelvan sus conflictos sin necesidad de acudir a un juez. Son procedimientos voluntarios, los cuales son posibles cuando las partes en conflicto están dispuestas a llegar a acuerdos que se favorecen con el apoyo de una persona neutral, capacitada para apoyarlos, un mediador, conciliador o facilitador. ¿Qué pasó? ¿Qué hace un mediador, conciliador o facilitador en el nuevo sistema de justicia penal? Son profesionales capacitados, encargados de facilitar la comunicación y dirigir las reuniones entre la víctima y el ofensor para alcanzar un acuerdo por medio del diálogo. Estamos aquí reunidos por invitación al señor. Para esto existe una amplia gama de métodos. En la legislación mexicana, los más frecuentes son mediación, conciliación y procesos restaurativos. En la mediación, el mediador facilita la comunicación entre las partes y permite que lleguen por sí mismos a la solución del conflicto. En la conciliación, el conciliador puede emitir opiniones o sugerencias de solución a las partes para que éstas puedan llegar a un acuerdo que les satisfaga. Entonces, la propuesta del señor José es... En el proceso restaurativo, todas las partes involucradas en el conflicto deciden de manera conjunta resolver las consecuencias de este, buscando que se asuma la responsabilidad por parte del imputado, que se repare el daño causado y que tanto la víctima como el imputado se sientan reintegrados a su comunidad. Muchas gracias, gracias a los dos. Los mediadores, conciliadores y facilitadores trabajan con las partes para que logren la solución a su conflicto y, en su caso, elaboran, conforme a la ley, los acuerdos alcanzados por las partes. En el nuevo sistema de justicia penal, ¿qué principios guían la aplicación de los mecanismos alternativos de solución? Primero que nada, la voluntariedad, pues la víctima y el ofensor acudirán libres de toda coacción y no por obligación. Otro principio es la confidencialidad, ya que lo que ahí se dice, ahí se queda. No se podrá utilizar posteriormente en contra de los involucrados. El facilitador, mediador o conciliador debe estar libre de preferencias, prejuicios u opiniones respecto al conflicto. Esto es ser imparcial, por lo que no debe favorecer a alguna de las partes del conflicto. Siempre se buscará que existan condiciones de equilibrio en los acuerdos alcanzados. El procedimiento es flexible, pues es posible modificar los acuerdos que se generan y porque la vigencia del proceso depende de ambas partes y hasta pueden concluirlo si así lo deciden. Los acuerdos a los que se llega a través de los mecanismos alternativos de solución
son de cumplimiento obligatorio y este se puede exigir ante un juez. Los mecanismos alternativos de solución de controversias recuperan el orden social quebrantado, procurando la reparación del daño, tomando en cuenta las necesidades y responsabilidades de las partes más que solo la pena de prisión. Con estos se solucionarán más rápido las demandas de justicia de las víctimas y se reducirá la carga del sistema judicial, permitiendo al Estado contar con mayores recursos y tiempo para resolver delitos más complejos. Nuevo sistema de justicia penal. Aquí tenemos una definición precisa sobre lo que es la mediación y de alguna forma está dándonos la pauta para que sepamos cómo es ese proceso de manera muy general. Es el procedimiento voluntario por medio del cual dos o más personas llamados mediados involucradas en un conflicto buscan solucionarlo por ellas mismas de manera pacífica con la ayuda de un tercero neutral llamado mediador, quienes son fuentes de comunicación entre ellas a efecto de que las mismas propongan las posibles soluciones para resolverlo a través de un convenio. A diferencia de la conciliación, que dice es una forma anticipada de resolver el conflicto con la ayuda de un tercero que además de facilitar la comunicación entre las partes, puede sugerir. Esa es la diferencia. Que aquí sí se puede sugerir. La diferencia decíamos que es que en las conciliaciones el facilitador sí puede hacer sugerencias, pero eso no implica que las partes las deban de aceptar. Yo te sugiero, porque a lo mejor estoy como en las corridas de toros, desde Barrera mirándolos, y puedo tener una percepción distinta del conflicto. Entonces, al momento de tener una percepción distinta, yo puedo ver de qué forma podrían las partes solucionar ese conflicto. Y si ellos no lo están considerando, yo como conciliador sí podría hacer esas sugerencias. Pero igual y digan, oiga, sí, es buena la sugerencia, señor conciliador, pero no lo vamos a tomar en cuenta. No la queremos en el acuerdo. Entonces, no están obligadas las partes a aceptar esas sugerencias. Aquí tenemos el objetivo general de la mediación de la conciliación. Sí. Tenemos algunos objetivos específicos y es que alguna dentro de las capacitaciones que nosotros impartimos a mediadores y conciliadores, lógicamente no puede faltar dentro del programa de estudios, dentro del plan de estudios también, la materia de
la teoría del conflicto, porque eso es básico. Ellos tienen que empezar a aprender bien cuáles son los elementos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias del conflicto y todo lo relacionado con el conflicto. Entonces, cuando nosotros vemos que un mediador puede tener una percepción distinta de los conflictos, precisamente porque se ha abocado al estudio del mismo. Y las partes, y a nosotros desafortunadamente pues no nos enseñan en la vida cotidiana desde que somos pequeños todo lo relacionado con el conflicto. Esto sería idóneo que pudiéramos empezar a tener a los niños desde el nivel primario preparados para poder afrontar los conflictos, solucionar los conflictos, inclusive fuera dentro de los programas de estudio de las escuelas una materia cursativa, porque eso es lo que nos hace falta. No sabemos cómo solucionar el conflicto y creemos que el conflicto es malo, y en realidad cuando nosotros nos ponemos a definir el conflicto de manera que vayamos inclusive al diccionario de la lengua española, el conflicto siempre es algo negativo. El conflicto es algo que nadie quiere tener en sus vidas. ¿Y el conflicto cómo lo definimos? ¿Cómo se define el conflicto? Por decir una palabra así rápido, lo que se me ocurre, ¿cómo lo relaciono? ¿Cuál palabra? Problema. ¿Cuál otra? Pelea, ¿no? Guerra. Disputa. ¿Qué más? Emergencia. ¿Se dan cuenta? Y todo ese tipo de conceptos que nosotros vamos planteando sobre el conflicto, por lo regular, son conflictos que tienen una connotación negativa. Y desde ahí nosotros tenemos que partir para la capacitación de mediadores. Tenemos que hacerles ver que el conflicto no es algo negativo, no es el conflicto mismo, porque además sabemos que el conflicto es inherente a la vida de los seres humanos. Siempre vamos a tener conflictos. Algunos simples, algunos conflictos mayores, algunos conflictos personales, algunos conflictos intrapersonales. Y los intrapersonales pudieran ser los más difíciles de resolver, pareciera mentira, pero muchas veces el conflicto interpersonal puede ser mucho más complicado que el intrapersonal. El conflicto intrapersonal es muy complejo porque es todo lo que yo he venido experimentando, aprendiendo, mis conceptos, mis visiones, y a veces ando yo hecho un mundo de confusión y hay una maraña y telaraña en mi cerebro, y ni siquiera logro saber exactamente cuál es la preocupación que yo tengo como persona, como ser humano. Entonces, por eso vean que es importantísimo a veces dedicarle mucho tiempo a lo que es el estudio del conflicto. Psicólogo, buenos días. Yo, mi pregunta es, ¿cuándo usted puede saber, cuándo puede usted conciliar o cuándo usted puede mediar en un caso de lograr un acuerdo? Exactamente, pero ¿cuándo usted puede? ¿Cuándo puede usted saber que tiene que mediar o conciliar? Sí, es una excelente pregunta, porque yo la estoy dando por hecho y sin embargo eso no quiero que quede con duda. No es que yo deba de tener un nombramiento o un cargo en especial que me defina a mí como mediador y que digo, no, yo no puedo hacer sugerencias. Y ella sí tiene el cargo de conciliadora y entonces ella sí les puede sugerir. Es más bien una opción que vamos teniendo en el momento de lograr el acuerdo reparatorio, porque si yo empiezo haciendo mediación, yo trato de mantenerme al margen, yo me limito, yo solamente facilito la comunicación entre las partes y doy oportunidad que ellos vayan dialogando para ver cuáles son sus posibles alternativas que se están planteando. Pero pudiera ser que las partes son bastante rígidas, inflexibles, muy cerradas y no van viendo todas las opciones que pudieran tener, porque a veces no es fácil ver
que un conflicto no debe de tener solamente una forma de solucionarse, sino que tiene todo un abanico de posibilidades. Y abrir ese abanico no para muchas personas es fácil, porque dicen, no, yo lo que quiero son mis 5,000 pesos al mes que me debes por la pensión alimenticia, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo eso es lo que quiero. Y esa rigidez que a veces tienen las personas es lo que no te permite tener esa apertura para empezar a ver, bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? ¿Qué otras opciones hay? Cuando tenemos la primera sesión en mediación y vemos esa actitud de las partes y que se empantanan y que se atoran y que ya no avanzan para lograr el acuerdo, pues el tiempo lo tenemos medido. A mí me dijo el juez de control que yo tengo nada más un mes con estas personas para lograr el acuerdo preparatorio. Y si yo veo que viene la segunda sesión y están en la misma postura, entonces, ¿saben qué? Saco mi traje de conciliador. ¿Se entiende? Entonces yo me convierto en ese momento en un conciliador y entonces me tomo esa libertad para empezar a hacerles sugerencias, porque yo sí las estoy viendo, pero ellos no las han logrado ver. Y entonces eso sería como para agilizar el proceso y lograr el acuerdo lo más pronto posible. Todos tratamos de empezar estos procesos para lograr acuerdos preparatorios con las técnicas de la mediación. Pero si en un momento dado veo que se han atorado y que no está fluyendo la información, las alternativas, y que yo me estoy perdiendo el tiempo y que ya van 3 sesiones, ya va casi aproximándose el mes, el tiempo, el plazo de cumplimiento para lograr el acuerdo y no hay acuerdo, pues sí les echo una ayudadita a las partes y al menos les hago sugerencias y entonces cambio mi papel en la conciliación. ¿Qué tiempo tiene usted para mediar o conciliar? ¿Qué tiempo tiene? Máximo y mínimo. Sí, la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice, y eso lo tenemos en la parte, ¿me puedo regresar? Para que lo vayamos definiendo. Ayer estábamos revisando la parte de los acuerdos preparatorios y vamos a revisarlo desde aquí. Lo revisamos para que no haya problema. Dice, los acuerdos preparatorios de definición. Los acuerdos preparatorios son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos tienen como efecto la conclusión del proceso. Si hubiera cumplimiento de los acuerdos preparatorios. Ya vimos aquí en qué casos sí proceden los acuerdos preparatorios. Eso lo revisamos ayer. Dice, los acuerdos preparatorios procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio. El juez de control a petición de las partes podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días. Acá está. Artículo 188. Para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia, como mediador o como facilitador. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. O sea que por ley yo tengo nada más de plazo un mes como mediador para que con las partes logren el acuerdo reparatorio. Si en ese mes no lo he logrado, entonces ellos tienen que regresar a juicio. O pudiera ser que el acuerdo reparatorio decidimos que se va a cumplir en un mes, pero no se cumple. No hay cumplimiento del acuerdo. Entonces, tienen que regresar a juicio. Pudiera ser que el acuerdo, el plazo del acuerdo es diferido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en un problema en que te debo 5,000 pesos
¿no? Y te digo, no, pues 5,000 pesos en un mes no te los voy a poder pagar, pero ¿qué tal si lo hacemos diferido? Te lo pago en 5 meses, te doy 1,000 pesos cada mes. Entonces tú aceptas y dices, ok. Entonces nosotros lo que tenemos como plazo máximo para lograr un acuerdo reparatorio es 1 año. 5 meses está dentro del término. Entonces sí se puede aceptar cuando regresa esto para el juez, dice, de acuerdo, en 5 meses vamos a ver que este tipo cumpla. Y yo te cumplo el primer mes, te cumplo el segundo mes, no hay problema, pero el tercero ya no lo ves, ya no está en tu cuenta depositado 2,000 pesos. Y entonces dices, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y vas a lo mejor al centro de justicia si hiciste tu acuerdo, o vas con la gente de medidas cautelares. Bueno, este no es asunto penal, pero sí sería como un asunto civil mercantil. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Vas al centro de justicia y dices, oye, no me depositó, ¿qué hacemos? Y yo como mediador te puedo dar una alternativa y te digo, ¿quieres que nos citemos para que nos responda y nos diga qué pasó? Y dices, no, pues lo voy a esperar un poquito, pero esperas y el siguiente mes tampoco te deposito. Y entonces dices, no, sí, ¿sabes qué? Cita, yo necesito ver si ya no va a cumplir el acuerdo porque lo voy a regresar a juicio. Entonces, si yo no estoy cumpliendo, me pueden regresar a juicio. Pero si yo estoy dispuesto a venir y renegociar contigo en mediación, me pueden dar una segunda oportunidad, pero no más de una segunda oportunidad. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me quedé sin chamba, aguántame, mira que los gastos de mi familia se enfermó mi mamá, de gastos funerarios, etc. Dame chance, ¿no? Yo lo siento, voy a cumplir. Y podemos hacer nuevamente un convenio, un acuerdo, en donde me comprometo nuevamente a partir de cierta fecha para restituirte el daño o reparar todo lo que me hace falta, ¿no? ¿Se va entendiendo? Muy buenos días a todos. Nada más, por ejemplo, usted hablaba del acuerdo que habían pactado, que se iba a pagar en 5 meses. No le depositó le depositó 2 meses y 2 no. Pero usted dijo que ahí había un plazo hasta por 1 año. Entonces, no depositó esos 2 meses, pero al otro mes deposita los 2 meses que no había depositado. Yo creo que está dentro del acuerdo que se había pactado. ¿No es así? Sí, nada más que sí se tiene que a veces, si la otra persona que está siendo afectada y no le están cumpliendo el acuerdo, ella podría decir, sí, vamos a esperarnos, sí le voy a dar chance, ¿no? Porque tiene que ser el acuerdo entre ambas partes, o sea, los dos deben de coincidir en que sí lo vamos a hacer de tal forma. Pero si yo te digo, no, sabes que ya no te doy chance porque finalmente no me estás cumpliendo, y aquí no nos marca la ley, ¿no? En el caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Entonces yo te digo, no hay chance, se me hace que me vas a seguir fallando y yo no me voy a arriesgar, mejor ya no regresamos al servicio. Cuando se interrumpe, cuando hay incumplimiento de ese acuerdo reparatorio, entonces las partes tienen esa opción, tienen ese derecho de poder regresar a un proceso penal. Bueno, con eso ya resuelvo la pregunta. ¿Seguimos? Profesor, Sí. te pregunto. Ya hay un acuerdo reparatorio. ¿Sí? No cumplió, habla, vuelven a llegar a otro acuerdo, le da oportunidad. ¿Se hace un nuevo acuerdo o se amplía el que ya está? Se puede modificar o se puede hacer un nuevo acuerdo, dependiendo de las condiciones y dependiendo de lo que también arreglen las partes con el mediador. Porque si es necesario hacer un nuevo acuerdo, se tiene que llevar nuevamente con el juez para que lo autorice.
porque es un nuevo acuerdo. Pero pudiera ser que a nivel interno, en el Centro de Justicia, digamos, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacerle las modificaciones. Usted se compromete, aquí lo vamos a modificar y ya levantamos la vista, le mandamos una copia al juez para que sepa cómo quedó reformado el acuerdo reparatorio. De cualquier forma se tiene que hacer llegar al juez de control. No se puede quedar ahí modificado y el juez teniendo una información distinta porque pudiera haber algún tipo de afectación. Gracias, buenos días. A mí me surgen algunas dudas. Adelante. Aunque esto es conciliatorio desde una perspectiva un poco más judicial, más de un corte tradicional. Entiendo que si hay un acuerdo reparatorio, pues tiene las características de un convenio, de un contrato. Entiendo que si no se cumple, por ejemplo, en lo que estábamos hablando, de los 5,000 pesos se pagaron 2 que quedaban pendientes. Y llega un punto en el que no se cumple y se continúa el juicio. Mi pregunta es, si fuera contrato, se continúa el juicio, hablaríamos de una especie de rescisión. La regla de la rescisión es que las partes se entreguen lo que se dieron. Entonces, por ejemplo, aquí estos 2,000 pesos en el ejemplo que estamos platicando, esos 2,000 pesos, la parte afectada los tendría que regresar porque todavía no hay una sentencia que dice si en efecto eres afectado. Eso pasaría. Gracias. Buen comentario. Ya complementa mucho todo eso. Sí, porque definitivamente eso es lo que la parte que ya abonó a la deuda podría argumentar, es decir, bueno, a ver, ¿qué onda? Yo ya di 2,000 pesos, ya no te debo los 5,000, ya nada más te debo 3,000, entonces vamos por esos 7,000 que están restando, pero no podemos nosotros actuar de manera desventajosa con esa parte, no solamente porque haya incumplido con el acuerdo reparatorio. Pero no es contradictorio lo que dice el ponente. ¿Por qué? No sería contradictorio, por ejemplo, estamos hablando de una deuda, pero sabemos que en materia penal aquí no aplica, pero vamos a hablar de una reparación del daño por tránsito de vehículo, ¿sí? Se entiende que eso para los acuerdos reparatorios sería única y exclusivamente para aquellos delitos que sean por querella, ¿sí? No por delitos graves. 1, 2. Entonces, si yo nada más te debo 5,000 pesos, si yo te debo 5,000 de los daños valuados, te di 3,000, se sigue el procedimiento, la conducta se aplica, o sea, la antijuridicidad de la conducta es lo que se va a aplicar. Se entiende que se hacen los acuerdos reparatorios para no llegar a juicio, pero si se llega se va a aplicar tal como es, aunque ya la sanción por pago sería diferente nada más, ¿no? Creo que se da la circunstancia de que no podemos señalar bases civiles, porque estamos bajo un esquema especial. Por lo tanto, si estamos bajo un esquema especial, no podemos utilizar otras situaciones. Si tú das un pago, obviamente que al momento en que se prosigue el procedimiento o el juicio, en un momento dado, a la hora en que llega la resolución, esos 2,000 pesos, pues, tiene que tomar en cuenta. Claro. Esa es mi base. Gracias. Sí, ese solamente fue un ejemplo en cuestión en materia mercantil, pero definitivamente si nosotros vemos un caso en materia penal, eso está todo aquí regulado. Y nosotros sabemos que todo lo que se haya abonado para la reparación del daño tiene que contar, o sea, no se puede echar en saco roto. Tiene que abonarse, tiene que ser considerado porque pues de eso se trata. Además de que nosotros estamos viendo que en estos mecanismos hay bastante flexibilidad. En estos procedimientos nosotros lo que queremos es que haya como respeto también a los derechos humanos, a lo que tú estás actuando de manera bondadosa, de buena fe, pues bueno, se tiene que ir considerando porque esa es la diferencia con el anterior sistema en donde todo era como bastante inflexible y muy estricto. Y nosotros desde ese momento estamos empezando a ver que estos matices que están teniendo el nuevo sistema es que nosotros desde la misma actitud de los jueces, de los nuevos jueces, es totalmente distinta y donde ellos están viendo también la parte humana.
Y ese proceso, bueno, todos los modelos de justicia que tenemos son morales, y esa es la gran ventaja que tenemos, que nosotros podemos irlo hablando, que lo podemos ir dialogando, que lo podemos ir definiendo, que lo podemos ir aclarando y en buenos términos. Entonces, sí nos tenemos que ir ajustando definitivamente al código, pero hay muchas cuestiones que los jueces están manejando de manera bastante flexible. Pero, bueno, no sé si eso de alguna forma está resolviendo. Buenos días. En este nuevo sistema, lo cierto es que aquí hay que evitar que la víctima se vuelva victimario o el victimario se vuelva víctima. Estamos en igualdad de circunstancias. Los acuerdos son para cumplirse. Si hay incumplimiento, lógicamente el juez de control tiene que fijar una postura. En ese sentido debemos de cuidar la igualdad del procedimiento en este nuevo sistema, que es lo que pretende y es lo que se fija, está en la postura más máximo cuando los introducen los derechos humanos, van precisamente a salvaguardar esos derechos. Es mi comentario. Además, muy bien, gracias por sus comentarios. Yo tengo una duda. Igual el correo ya se practica lo que es el nuevo sistema oral acusatorio, pero en la etapa de investigación el Ministerio Público, mi pregunta es, antes de que llegue al juez de control, el Ministerio Público puede llegar a esta etapa conciliatoria. Sí, ayer lo vimos, era la etapa preprocesal. Cuando recibe la denuncia o la querella, el Ministerio Público la tiene que valorar para ver si es mediable el asunto y no abre carpeta de investigación, entonces él lo puede derivar a la mediación para lograr un acuerdo preparatorio, porque esa forma no amerita para que nos desgastamos toda la maquinaria y el sistema. Si a lo mejor es suficiente con que vayan a mediación un par de sesiones y hagan un acuerdo preparatorio, se soluciona. Pero tiene que ser en esos términos, ¿no? En estos términos que ayer estábamos mencionando, cuando no son delitos graves, son delitos que se persiguen por querella o delitos culposos. Aquí está todo en el código. Sí, porque tengo yo un asunto de una persona que fue atropellada. Y resulta que la gente del Ministerio Público ya está, primero pues acusó por lesiones. Si fue el delito culposo porque fue Pero las lesiones son graves o son leves. Las lesiones fueron graves, a tal grado que posteriormente el muchacho falleció. Entonces resulta, pero yo se lo comento porque es un hecho real, resulta que la gente del Ministerio Público trata de conciliar, porque el muchacho vendía gelatinas y era una persona muy humilde. Entonces la gente del Ministerio Público levanta sus actuaciones, pide los informes y realmente después, cuando el muchacho todavía está hospitalizado, manda a traer a la aseguradora, porque en este caso fue la empresa Cometra, y manda a traer a la aseguradora de esta empresa y ve la manera de conciliar entre la aseguradora con las víctimas, y resulta que le prometen que le van a pagar todos los gastos médicos, y pues las personas, como eran muy humildes y desconocían y también desconocen del nuevo proceso, pues ellos aceptaron y levantaron una actuación donde les otorgan el perdón. Posteriormente, ya que les otorgó el perdón, fallece este muchacho, pero estoy hablando desde que esto sucedió en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y eran casi 7 meses, y el agente del Ministerio Público todavía no tenía ningún avance sobre el fallecimiento del muchacho, porque ya no era un tipo de lesiones, sino ya era por homicidio, ¿no?
hecho los levantamientos y el acordonamiento en el momento del lugar que había habido deficiencias y que él mismo estaba reconociendo. Y resulta que le querían dar 100,000 pesos a la señora. Entonces, como la señora es una conocida mía, yo ahora sí que no era mi clienta, pero ella me conocía y me comentó lo del problema de su cuñada. Entonces yo también allá voy de sormetiche y le digo a la gente que se le dijo: oiga, ¿cómo pretende usted darle 100,000 pesos si la ley establece que no debe de ser menos lo que establece la Ley Federal del Trabajo? Entonces, si nos vamos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, estamos hablando de 5,000 salarios mínimos y se tiene que tomar en cuenta también los gastos funerarios. Dice: no, pero es que nosotros pagamos los gastos funerarios y dígale a su cliente. Total, de que toda esta situación a mí me enredó por desconocimiento jurídico y al final de cuentas lo único que pude negociar y que estoy esperando hasta ahorita una respuesta es de que se le pague a la víctima la reparación del daño de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que fue una condición que aceptó también la mamá del muchacho, porque pues al final de cuentas es una persona demasiado humilde que no sabe hablar de español. Entonces yo considero que este sistema está un poquito disfrazado, porque pues aquí nos dan una información totalmente diversa y en la práctica es diferente. Esto. Agradezco tu comentario, que hayas compartido con nosotros la experiencia. Y pues yo les puedo decir que estoy aquí para darles a conocer los modelos idóneos que queremos que se implementen con el nuevo sistema. Y es bien cierto lo que estás comentando. En la práctica, las cuestiones se están manejando de manera distinta y sabemos que hay mucho desconocimiento todavía. No quiero pensar que siempre hay dolor, porque en algunos casos también podemos hablar de que las cosas se están haciendo de manera que se vea beneficiado el Ministerio Público, el fiscal. Y bueno, eso ya lo he escuchado también por compañeros que están viendo la operatividad del nuevo sistema en los lugares aquí en Guerrero donde ya se está implementando y que no son nada favorables, no son comentarios positivos. Hablan de que los ministerios públicos no quieren armar carpetas de investigación y prefieren mejor empezar a presionar a las personas para decirles: si me das una buena lana, pues no te hago ninguna carpeta y me bronca. ¿No? Y pareciera como que ese viene siendo como la principal barrera para que no vayan los casos a juicio, como este, por ejemplo. Sabemos que, y ayer lo comenté también, que delitos como ese accidente de tránsito, que les puse el video y decía: accidente de tránsito, se va para salidas alternas. Dices: no todos los accidentes de tránsito van a salidas alternas, solamente que sea un minuto menor. Pero si desde el principio estás viendo en qué condiciones ha quedado el afectado, la víctima, pues tú no puedes meter la mediación y conciliación. Tienes que buscar la forma de que se busquen los elementos de prueba suficientes y necesarios para llevarlo a juicio y que le hagan la reparación del daño material, pero pues también que se castigue y se sancione de manera conforme a la ley. Entonces esto yo entiendo que muchas veces lo estamos manejando de manera distinta como lo estamos esperando. Y es que bueno, tenemos que empezar con un montón de errores, un montón de espacios, de vacíos que no se están cumpliendo. Desde el momento en que nosotros no tenemos personal capacitado en seguridad pública, o sea, desde que nos reportan, desde que ves tú ahí a los policías, a los de seguridad, y que no están haciendo su chamba para preservar muchas cosas, ¿no? Desde tomar fotografías, de a lo mejor algún tipo de evidencia que pudiera ser importante para
investigación, pues no estamos acostumbrados. Entonces se requiere, como yo decía al principio, de muchísima información, de muchísima capacitación, sobre todo de seguridad pública, en todos los ministerios públicos que dependen de la Procuraduría, la Policía Ministerial. Y pues aquí en el tribunal se está tratando también de hacer un buen papel. Yo entiendo que la mayoría de los jueces que están en el nuevo sistema están bien capacitados, están tratando de hacer bien su trabajo, pero si no les llega, porque hay un filtro que es el Ministerio Público y eso pasa los casos a proceso jurídico, pues entonces ahí están ellos nada más como que a la espera y viendo cómo se están yendo, han estado cometiendo algún tipo de delitos y no pueden hacer nada porque no les están llegando. Bueno, y yo creo que se tienen que ir inventando. ¿Querías comentar algo, verdad? Yo le quería preguntar con todo respeto, ¿qué le recomendaría a usted aquí a la abogada después de la narrativa que hay con el fin de corregir la actuación anómala del Ministerio Público? Porque ahí está el problema, y siempre va a estar el problema ahí del Ministerio Público. Sí, ahí es la cueva del Ibaba, igual en Acapulco, en donde sea, siempre va a ser ahí. Sí, y ahí va a estar atorado todo siempre. Pero es importante considerar desde ahora, aquí en Acapulco todavía llegamos a eso de esta implementación, pero ya igual así ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted o qué le sugeriría para corregir la actuación de este señor de 20 uñas? Bueno, en realidad, como estamos hablando ya de entrar en los procesos jurídicos, sí sería importante que se acercaran con los jueces para que ellos con todo ese conocimiento que tienen pudieran orientarle para ver si hay forma de retomar ese caso. Yo puedo figurarme, no es que yo tenga la vuelta con palabras, es que si no se hizo bien todo ese trabajo de preservar todas las evidencias y las pruebas que pudieran ser importantes y valiosas para la carpeta de investigación, pues va a ser muy difícil que pueda tener el juez suficiente material como para poder hacer una valoración y que se favorezcan a los ofendidos, pues porque la víctima ya falleció. Buenas tardes. Una pregunta. En este caso de homicidio culposo, como señala la abogada, dice ley de materia que la reparación del daño será lo que establece la ley federal del trabajo. Parece que ahora son 5.000 salarios mínimos. Eso no puede ser menor que eso. Cuando se está mediando o conciliando, se puede fijar una cantidad menor a ello. Las partes, si dicen, sabes que yo tengo nada más 100,000 pesos o 150, por ejemplo, son 350,000 más o menos 5,000 salarios mínimos. Se puede llegar a un arreglo a una cantidad menor a eso, a lo que establece la ley. Sí tiene facultades, pues, o el juez le permite eso, llegar a cantidades menores o a cuestiones menores de lo que establece la ley. Es que el nuevo sistema que está ahorita actual
es el tradicional, pero la estructuración del pago está nada más únicamente reparación del daño, no los perjuicios por la salud. Nada más es así. A mí ya me quedó claro, tal vez los compañeros no vinieron a clase. Usted dijo que cuando el delito es grave, pero en este caso no estamos hablando de un delito culposo, porque si bien es cierto es homicidio, pero es culposo, no fue doloso. Entonces si entra de acuerdo a la 187 fracción segunda, nada más ahora sí que la pregunta era en el sentido de que si mi duda era de que si podíamos llegar a ese acuerdo, porque por mi ignorancia en este nuevo sistema, la verdad es que yo no conozco ni la jueza de control, entonces no tenía forma ni sé cómo llegar, ¿no? a esa etapa, porque se supone que está en una etapa todavía de investigación. Y esa era mi duda, precisamente por eso le preguntaba, o sea, porque ante mi ignorancia ya no me quedó otra que decir, bueno, porque me ponía obstáculos y dije, no, pues de que se quede sin nada la víctima y al final de cuentas nos quedemos así, en cero, pues mejor preferir renegociar y aceptar, pero lo que establece, así me puse en esa posición, lo que establece la ley del trabajo, de ahí ya no me bajé, porque dije, al final de cuentas, la empresa, porque fue un trabajador, y la empresa también es responsable solidario, y tiene la obligación de apoyar a su trabajador, y tiene la forma económica y la solvencia. Como estábamos hablando de una revolución especial, por muerte y gracia. Finalmente, ¿cómo solicita esta opción? Yo traté de negociar y estamos en esta etapa de que yo dije que no iban a pagar. ¿Pero se aceptaron o todavía está en proceso? No, aceptaron. ¿Ya estamos? Habla de laboral, sí. Eso es referente a lo que estaban comentando. Señor, yo tengo una pregunta que hacerle. Estamos en soluciones alternas. El día de ayer, en su exposición, se señalaban ciertas circunstancias y la compañera dice, me preguntó que si era de delitos de bagatela. Ahora, mi pregunta no es sobre esto. También están los criterios de oportunidad. Ahora bien, ¿me podría decir cuáles serían las diferencias entre los criterios de oportunidad y las soluciones alternas, diferencias y en un momento dado similitudes? Bueno, ahí nosotros en el mismo código de procedimientos penales tenemos un apartado, ¿cierto?, que habla de los criterios de oportunidad, y nosotros aplicamos esos principios de oportunidad justamente para las salidas alternas. O sea, son realmente puntos coincidentes que tiene el sistema, que nosotros en la medida en que vamos revisando cuáles son esos criterios de oportunidad y los podemos aplicar, prácticamente vemos que pareciera como que se están duplicando muchas veces con estos acuerdos reparatorios y con la suspensión condicional, pero pues es que están totalmente relacionados. Un principio de oportunidad es como la salida que te va dando, tómalo como Ministerio Público o tú como defensor propio imputado para que no lleguen a juicio. Entonces ese es el motivo por el cual están prácticamente diseñados de manera muy coincidente. Y bueno, pues yo sí voy a insistir que si ese asunto se arregló de manera favorable para la víctima, pues que se le dé cumplimiento. Pero cuando estamos hablando de nosotros de delitos culposos, pareciera como que entra aquí, pero no sé si se ha entendido que no puede haber, inclusive si hubo un accidente y te dejó lesiones graves permanentes, o sea, lisiado para toda la vida, no puede entrar eso en mediación.
hay muchos aspectos y por eso es que el Ministerio Público no puede actuar, sí, claro, y no puede actuar como saltándose todo eso, que a lo mejor tiene que ir interpretando muchísimo toda esta parte de la ley que no te lo define con detalle, pero no puede, si hay algo así, imagínate, no entra mediación, no es mediable, mucho menos si hay un muerto, entonces eso no entra en mediación. Nada de que es violencia familiar tampoco, porque pareciera como que, no, pues mira, esta pareja está teniendo ahí problemas para repartirse su patrimonio que hicieron durante su sociedad conyugal y vamos a mediarlo a pesar de que el señor se ve como medio neuras, medio cascarrabias, medio violento. Y pues tiene razón la señora, pues vamos a mediarlo. Ahí está bien claro. No sabemos hasta qué punto esa violencia familiar puede ser incontrolable y que el mediador se le salga de las manos. Un caso concreto, por ejemplo, se dio en Estados Unidos con un juez que, pues, bastante experimentado en su labor como juez, pero no como mediador, y quiso hacer una mediación. Y el cuento es que el señor dijo: bueno, a ver, tú ven a mi oficina, vamos a mediar aquí el asunto de la pareja. El señor alto, corpulento, la señora más menudita, más delgada, más frágil. Y empezó el tipo a ponerse como energúmeno, que el juez ya no supo cómo controlarlo, y de aquí a que corrió a que le auxiliaran los policías que estaban afuera de su oficina. Cuando regresó ya había estrangulado a la mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado para saber cuáles sí son los asuntos mediables, pero aquí por ley nos está diciendo todo lo que sea acoso sexual, violencia familiar, no entra en mediación, y menos esos casos que son graves, ¿no? Cuando hay algún difunto. Bueno, seguimos. Estas características que tiene la mediación y la conciliación es que son no adversariales, ya lo habíamos visto, que son creativos y cooperativos. Queremos que se despierte la imaginación de las partes para buscar todas las soluciones alternas posibles para terminar con el problema, con el conflicto. Son más económicos, tranquilos, respetuosos y satisfactorios. Hay mucho de lo que cuando nosotros decimos respetuosos es que también aquí tiene que ver mucho la intervención del mediador desde el principio, haciéndole saber cuáles son las normas, las condiciones en que se va a dar ese proceso de mediación. No pueden arrebatarse la palabra, no pueden alterarse, no pueden estar hablando con groserías o con palabras duras, altisonantes, y todo eso tiene que ser precisamente en un ambiente tranquilo. En un principio se pensó, cuando se estaba empezando a hacer la difusión de la mediación y la conciliación, que era precisamente para quitar marcha para los abogados. Decían: no, pues es que estos mediadores nos dieron el torre, ahora viene la mediación, la van a ofrecer de manera gratuita, nosotros ya no vamos a tener entonces casos y nos vamos a tener que preparar en el nuevo sistema para poder entrar al menos como defensores o asesores de las víctimas. Pero definitivamente yo creo que se tiene que empezar a ver esto como una oportunidad también para todos los abogados, porque muchos de los casos que llegan a sus despachos podrán entrar en mediación y tendrán que ser resueltos de manera más rápida, más económica, de manera satisfactoria para las partes, y que ustedes también les puedan dedicar más tiempo a los delitos que ameritan más su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Bueno, aquí tenemos nosotros que tiene que ser necesariamente informado y nos los marca inclusive uno de los principios dentro de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. La intervención mínima pues es que el facilitador, el mediador debe de tratar de quedarse lo más callado posible. Escucha activa, tratando de ver qué está pasando en el proceso, pero tratando de intervenir mínimamente. Y les recuerdo solamente que la oralidad está presente ya en prácticamente los nuevos modelos de justicia, en todas las audiencias. Y entonces aquí lo que se escribe es mínimo. Inclusive el mediador, el facilitador, tiene que solicitar el permiso de las partes para escribir cualquier cosa. O
sea, me permite, voy a tomar nota de algunos puntos que creo que sí son importantes para conocer bien la historia, el conflicto, lo que crean que es conveniente recordar. Entonces el mediador tiene que utilizar lo menos el lápiz y el papel. Estos son los principios que nos marca la ley. Los van a encontrar en esa ley. Ya están definidos los mecanismos alternativos de solución de controversias, y el primero de ellos, que ya lo vimos en el video que acabamos de pasar, es la voluntariedad. No se puede hacer nada si las partes no están dispuestas a llegar a un arreglo, a llegar a un acuerdo. Como aquí lo veo, este está bien dispuesto. Voluntario. Y la información pues debe ser así prácticamente abierta. Todo se tiene que decir cómo es un proceso de mediación, en que la mediación no se puede estar manejando de manera distinta. Desde el principio se le tiene que decir tanto a la víctima como al imputado cómo operan estos procesos de mediación. La confidencialidad, ya lo vimos, no se puede grabar nada, no se puede filmar nada, no se puede divulgar nada. Todo lo que aquí, como dice el video, todo lo que aquí sucede, aquí se queda. No van a encontrar ustedes nunca un video de una mediación real. Tiene que haber flexibilidad y simplicidad. Yo sé que en algunos casos va a ser necesario que las partes pierdan algo. No siempre se gana en los acuerdos, en las negociaciones. Entonces, en ese sentido, tienen que ser como conscientes. Yo recuerdo que en un caso de mediación donde la señora Mari y la señora Lupita, que estuvieron, eran vecinas de muchos años, pero su pared de la señora Mari era prácticamente la única que dividía las dos propiedades, y ella de este lado tenía su negocio, su panadería, con techo de madera con teja, y de aquel lado la señora Lupita decidió empezar a construir ya de concreto su casa en varios pisos, 2, 3 pisos, y empezó a decirle a la señora Mari que iba a construir ahí juntito a su barda su propia barda. Pero sus albañiles empezaron a meter mucho la retroexcavadora y empezaron a dañar la pared que es de adobe, adobe revocado de la señora Mari. Y entonces cuando se empezó a ver las cuarteaduras, rápido fue con la vecina y le dice: oye, Lupita, fíjate que le están metiendo ahí la retroexcavadora a tus albañiles y se me está cuarteando mi pared. Mejor ya no le metas eso, o no sé cómo le puedas hacer, consúltalo con tu arquitecto, con tu ingeniero, pero ve nada más si quieres ver para que veas que no te estoy engañando, ¿no? Y no hizo mucho caso la señora Lupita, total que siguieron trabajando, y en la madrugada se escuchó que se desplomó la barda de la señora Mari. Se vino el techo, se vino sobre toda su estantería, sobre su mostrador, sobre el pan que tenía de la noche anterior. Y entonces en la madrugada dice la señora Mari: ¿ves? Te lo dije. Y ya la señora Lupita empezó a tomar una actitud muy defensiva y dice: ay, después estaba re vieja tu barda, tú ahora a poco vas a querer que te la construya. No voy a construir, yo tengo ahí a mi gasto de mi casa que estoy haciendo, entonces yo no te voy a reparar. Dice: si no me la vas a reparar, entonces yo voy con el Ministerio Público para levantar mi acta, ¿no? Hacer mi denuncia. Dice: pues hazle como quieras, pero yo no te voy a pagar nada. Y se fue la señora Mari con el Ministerio Público. Afortunadamente vinieron los peritos del Ministerio Público para hacer una valoración del daño, y le dijeron todo lo que habían visto, le llevaron fotografías al Ministerio Público, él después vino, también hizo una revisión y dice: pues yo creo que pueden lograr un acuerdo preparatorio, vamos, que se vayan a mediación. Y se vinieron a mediación, y pues lógicamente, para no hacerles larga la historia, hubo varias sesiones, estuvieron primeramente de acuerdo en que hagan la mediación las dos, y al final de cuentas quedaron contentas porque dijeron: bueno, dijo la señora Mari, ya construyen mi barda como yo la tenía, ponle el techo y todo, ya no me importa lo que perdí en la panadería,
palabras y sus tenazas, el pan que perdió, el mostrador que se le arruinó, la estantería. Hizo un cálculo ella y dice, pues voy a perder como 5,000 pesos, pero ya me doy por bien servida porque me queda otra vez mi local completo. Entonces esa es a veces la flexibilidad que se necesita de las partes para poder llegar a sus acuerdos, porque si la señora Mari todavía se hubiera puesto en un plan exigente de que quiero que me pague hasta la última pieza de pan que se pueda perder, pues quizá hubiera sido mucho más complicado lograr ese acuerdo preparatorio. Esa es la flexibilidad que luego se espera que tengan las partes. Imparcialidad, bueno, pues esa parte es de mucha honestidad por parte del facilitador, de que no le vaya dando preferencia para hablar, para que el otro exponga qué acuerdos y cómo va a solucionar el problema y que le dé preferencia a uno, sino que vaya tratando de manera equilibrada. Equidad. Cuando ve el mediador que una de las partes se queda muy callada, que va como perdiendo ahí terreno en la redacción del acuerdo y el otro es el que está proponiendo y el otro se está quedando muy callado, el mediador debe de ser consciente de que el principio de equidad están pagando a las partes y lo debe de suspender. Debe decirle, a ver, señora Juanita, la veo muy callada, quiere consultarlo con la almohada, vaya con su abogado, ponemos otra fecha, porque está viendo que se le están llevando al baile, ¿no? Entonces como que tiene que suspenderlo, porque siempre debe de mantenerse ese equilibrio. Honestidad. Pues honestidad no solamente la versión de los hechos, en contar la historia y ver cuál es el verdadero conflicto que se está teniendo, sino que a veces vamos disfrazando nuestros conflictos y no llegamos a la profundidad, porque esa parte la tiene que ir investigando bien el facilitador, no quedarnos como en una representación gráfica, vemos aún el iceberg y que solamente veamos la parte sobresaliente, la parte visible. Tenemos que ir a profundidad para saber que el conflicto puede tener más abajo sus verdaderas raíces. Y en el conflicto a veces encontramos lo más interesante, que son los verdaderos intereses y las verdaderas necesidades de la gente, y que no lo expresan y que se quedan nomás con una postura rígida, la visible, la que muestra, pero que no vamos más allá. Entonces el mediador debe de ser lo suficientemente hábil como para que vaya buscando esa parte que le permita realmente solucionar el conflicto. La neutralidad es la parte más complicada para nosotros, porque nos la están poniendo por ley, ¿se dan cuenta? Este es un principio de la mediación, pero este es lo más complicado de lograr en los mediadores, porque la neutralidad implica que el mediador no puede externar sus opiniones, no puede juzgar, no puede criticar, y todos sabemos, bueno, pues que tenemos un cúmulo de experiencias y que podemos poder definir claramente entre lo bueno y lo malo, y de pronto a veces no externamos de manera verbal lo que realmente estamos sintiendo, lo que pensamos, pero con el lenguaje corporal a veces lo expresamos. Y dicen los comunicólogos que a veces expresamos más con nuestra postura, con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestras reacciones corporales, y ese lenguaje corporal habla más que lo que yo puedo decir. Entonces dentro de las capacitaciones, este aprendizaje tiene que ser bastante insistente. El capacitador con los mediadores es que no externes ni levantando la ceja ni pestañeando, porque a lo mejor con eso estás marcando aprobación o desaprobación, y eso es lo que nos dice la ley. Tú, mediador, mantente al margen, no opines, no digas. Y pasa muy frecuentemente cuando el mediador no es muy diestro en el manejo de la neutralidad. Y yo entiendo que puede ser la parte más complicada para ellos. Buen día. En relación a
realidad me llama la atención. Hay un cierto perfil o ciertos requisitos para ser mediador. Me refiero en relación a la licenciatura. Tiene que ser licenciado en Derecho, licenciado en Psicología, como lo hace usted. No. Lo digo por lo contextualizo por las emociones. O sea, creo que si va a dirimir un conflicto, tiene que estar precisamente alejado de inclinaciones en relación a ciertas preferencias. Y normalmente, a veces un abogado tiene pues, ciertas situaciones que van más allá de una mentalidad que pueda tener un especialista en psicología. Sí, yo entiendo que la capacitación es más importante que el grado académico. El perfil también lo compone una parte muy importante, las mismas características del individuo, de la persona que quiere ser mediador. Porque nosotros tenemos que formar mediadores hasta la montaña de Guerrero. Ya estuvimos en Tlapa formando mediadores. Hemos impartido por ahí como 98 horas de capacitación. No ha sido fácil regresar porque esto ya tiene un buen rato y nos queremos ir más allá. Queremos inclusive formar mediadores bilingües, lenguas indígenas, y sabemos que va a ser muy difícil conseguir un perfil académico por esos lugares. Lo que queremos es que sea, por ejemplo, en una comunidad, una persona de respeto, una persona que tenga justamente esa facilidad para ayudar a los demás a resolver problemas, una persona que sea ecuánime, que sea seguro y que esté dispuesto a dar el servicio social a la comunidad. Ese tipo de características son más importantes que el nivel académico. Entonces yo creo que eso es un ejemplo. Cuando los mediadores pueden ser públicos y privados. Sí, bueno, nosotros sabemos que actualmente, conforme al nuevo sistema penal acusatorio, los mediadores y conciliadores son públicos, porque los tenemos concentrados en la Procuraduría y en algunos tribunales de justicia en los estados. Pero lógicamente nosotros tenemos que pensar, como sucedió con educación, de que las escuelas públicas no van a ser suficientes para poder atender todos los asuntos y vamos a requerir muchísimo de la iniciativa privada. Nosotros vamos a requerir que en algún momento se vayan incluyendo cuando nosotros, por ejemplo, ya tengamos forma de capacitarnos y certificarnos como mediadores en el estado de Guerrero, que ustedes abogados pudieran prepararse como mediadores para poder en su despacho ofrecer servicios de mediación, pero que estén certificados, que cuando tú le lleves algún acuerdo al juzgado ya esté con la cosa juzgada, que ya se arregló porque tú estuviste y estás reconocido como un mediador certificado. Entonces sabemos que la gente, no todos, buscan un buen servicio, no importa si lo tienen que pagar. Entonces no estamos pensando que la mediación y conciliación siempre se va a ofrecer de manera gratuita. Sabemos que la tendencia, y muchos abogados que ya están metiendo en la mediación y la conciliación, están empezando a ver esto como una minita, como un campo virgen, en donde ellos pueden tener una buena actuación, porque dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a la cobranza de cartera vencida haciendo uso de todo lo que es la metodología de la mediación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hay mucho terreno virgen, te lo vas a hacer la colecta de todo lo que hay en deuda en condominios, propiedad en condominio, y no acabas. Pero eso a lo mejor al gobierno no le sirve, ¿no? Pero a lo mejor a ti sí me puede servir. Y dices, bueno, yo a lo mejor no necesito estar certificado como mediador para ofrecer ese servicio, porque esos casos pudieran quedar de manera interna, acuerdos de manera interna en mi despacho. Como está sucediendo con la mediación escolar, la mediación se está expandiendo. La mediación no es un campo exclusivo de la materia penal, se está expandiendo, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, les voy a comentar un poquito ya nada más para terminar esta parte de la neutralidad, un ejemplo
par de vecinos, esto es una mediación vecinal, en donde uno de los señores se queja porque el perro del vecino ladra y ladra y ladra y está toda la noche aullando y está inconsolable y no lo deja dormir, y aquel ya lo pone los ojos como vampiro y ya quiere estar tranquilo, y ha hablado con el vecino para ver cómo puede callar a su perro, y todas las noches es lo mismo. Aquel ya está de mal humor, ya se levanta, ya ni le quiere hablar al vecino, no hace nada. Total que decidieron llevar ese caso tan simple a mediación, y el señor en el proceso de mediación, bueno, los dos señores tienen la oportunidad de ir diciendo cuáles son las alternativas para solucionar ese problema. Uno le dice, no, pues sabes que ya vende tu perro, por las noches llévalo para la casa de tus papás, o a ver para dónde te lo llevas, pero que me dejes dormir. Dice, no, pues mejor tú vende tu casa, o a ver para dónde te mandas, porque si te molesta mi perro, lo quiero mucho, y duerme conmigo y no lo voy a dejar. ¿No? Y entonces todo ese tipo de soluciones se van dando, y todas son bienvenidas, porque por muy absurdas que sean las propuestas, el mediador las tiene que considerar. Y bueno, entre las propuestas, el vecino que está muy molesto le dice al otro, a ver, ¿por qué no mejor le cortas las cuerdas vocales aquí? Y el mediador hizo cara de asombro. El mediador se quedó así como que, eres estafado. Bendito, qué humana persona eres. Maldito, a ver que te las contaran. No. O sea, no dice nada, pero con esa cara y con toda esa expresión de asombro, de enojo y hasta de sorpresa, está hablando y está comunicando no su opinión. Está reprobando la opinión que dio el otro señor como alternativa. Y a eso se refiere la neutralidad. No externes tus valores, tus principios, tus conceptos y tus experiencias en el proceso de mediación. Guárdatelos y resérvatelos. Ni con la mirada puedes aprobar o desaprobar lo que las partes están diciendo. Complicado, pero lo tenemos que hacer, porque si no nos va a quedar bien. Este es prácticamente lo que se maneja de manera idónea en las oficinas, en lo que es la mediación pública. Más o menos cómo debería de ser, dicen que una mesita redonda, que para que no se vea que alguna de las figuras tiene autoridad o tiene mayor influencia o poder. Entonces las mesitas redondas son como las idóneas para la mediación. Debe de haber el mínimo de distractores, no debe de haber, por supuesto, radios, televisiones ni celulares encendidos, para que ese proceso de mediación, que si dura hora y media, pues sea aprovechado al máximo. En Puebla, los procesos de mediación duran hora y media. Se piensa y se ha demostrado que más de hora y media la gente ya está harta, ya está fastidiados, y a eso se dedica una sesión de hora y media. A un mediador se le asignan solamente 3 mediaciones al día, por salud mental, por salud emocional, psicológica. No le dan más de 3 casos porque acaban ya con los nervios destrozados y temblando. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que atiendas solamente 3 casos diarios, pero bien atendidos. Entonces estaban los pobres mediadores día tras día, atendiendo problemas, mediando, pero no quiere decir que en la primera sesión logren el acuerdo preparatorio. Que si en la primera sesión avanzan, ya fue ganancia. Que en la segunda sesión vuelven a avanzar, ya fue ganancia. Pero si lograron en la segunda, tercera sesión el acuerdo preparatorio, pues ya es más que ganancia. A las 11:30 se nos vemos. 11:06. Ahora, aquí una pregunta surge sobre el tiempo. ¿Qué tiempo debe transcurrir desde una sesión a otra sesión? Mucho depende de la disponibilidad de las partes, porque como nosotros estamos hablando de un proceso voluntario, yo no te puedo exigir con un citatorio a que vengas, sino más bien, tú dime cuándo tienes tiempo para reunirte y lo consenso con la otra parte. ¿Está usted de acuerdo? O usted proponga y el otro está de acuerdo, pónganse ustedes de
Lo que sí debo de tener en cuenta en materia penal es que el juez a mí nada más me da un mes. Y si yo pongo una sesión cada semana, tengo 4 sesiones. ¿Serán suficientes para lograr el acuerdo? Esa es la parte que hay que informar a las partes. Ustedes, no sé si quieran venir 1 o 2 veces, dependerá mucho de la disponibilidad de las partes y también de la disponibilidad del mismo gobierno. Igual yo tengo mi agenda llena y tengo que decir, bueno, a ver, yo tengo el sábado libre, ¿puedes venir el sábado o el domingo? Dependiendo, a lo mejor sí, el domingo sería hasta un buen día, ¿no? Pero depende de si estoy en un centro de justicia alternativo, igual lo cierran y no hay problema de trabajo. Voy a poner este video, son algunos comentarios de los compañeros del norte, son compañeros mediadores que han estado muy metidos en la mediación. Algunos jueces, algunos magistrados también se han metido mucho a la mediación, a las soluciones alternas. No quiero decir que estén haciendo labor de mediadores, pero que saben bastante sobre el tema de la mediación. ¿Quieres comentar algo? Sí, psicólogo, está bien. Tal vez me perdí. Al respecto de manera inicial, para acudir al Centro de Justicia Alternativa, no se va a girar ningún citatorio en este caso a mi contraparte, por así llamarlo. Son invitaciones. Bueno, por parte del mediador, ¿sí? O del Centro de Justicia Alternativa, sí se le va a girar una invitación a mi contraparte para que acuda a celebrar el proceso de mediación o conciliación. Okay. Les voy a explicar un poquito sobre más o menos cómo se lleva a cabo una mediación también. Las etapas de la mediación, así como ya saben las etapas del sistema penal acusatorio, yo les voy a explicar rápidamente cuáles son las etapas de la mediación. Las salidas alternas son medidas que establece la legislación para buscar una solución al conflicto derivado de un delito mucho más práctica en el enjuiciamiento. El enjuiciamiento o el juzgamiento es una decisión judicial que termina siendo más lesiva, más compleja para poderse determinar. Y las salidas alternas fundan precisamente el hecho de evitar esa decisión compleja, ese proceso judicial que puede ser de alguna manera, puede culminar con una solución que puede resultar no tan agradable para una o para ambas partes del conflicto penal. Las salidas alternas al procedimiento penal surgen por una cuestión de necesidad y sobre todo de realidad. Ningún Estado en el mundo tiene una capacidad para que todos los asuntos se resuelvan en minutos. Eso es una utopía. Entonces, para poder dar solución a los casos, que ya estamos conscientes de que no puede ser todo ante un juez, pues tienes que buscar la posibilidad de que existen otras alternativas para que el conflicto que generó el delito se pueda solucionar. Otra de las explicaciones con un enfoque más hacia la víctima, hacia el imputado, es la posibilidad que ofrece la mediación penal para que, digamos, el denunciante y el imputado puedan convertirse ellos en los dueños del conflicto y que ellos mismos, a través de la autonomía de la voluntad, puedan decidir cómo lo quieren resolver.
Bueno, fundamentalmente la ley va marcando los casos en los cuales sí es posible una solución alterna. Hay veces que definitivamente no van a poder negociar. Por ejemplo, los delitos sexuales quedan excluidos de negociación. Pero por eso se está divulgando mucho lo que es la implementación de centros de mediación y conciliación. ¿Para qué? Para que personas especializadas, ya sea en mediación o conciliación, faciliten ese proceso de negociación entre la víctima y el victimario, ¿verdad? Negociación en el buen sentido de la palabra para poder solucionar el caso concreto que ellos tienen. Las restricciones que impone la mediación penal o los acuerdos reparatorios no necesariamente son restricciones que se vean para la extensión del proceso correcto. Entonces, digamos, la pauta de qué puede ser llevado a un modo alternativo de terminación del proceso lo marca básicamente la ley. Dos de las salidas alternas, tal vez más trascendentes, son la suspensión del proceso a prueba y los acuerdos reparatorios. La suspensión del proceso a prueba implica la decisión de un juez medida por la defensa o medida por el propio imputado o acusado para que se le impongan ciertas obligaciones tratándose de estos delitos que no son considerados como graves. La trascendencia social en cuanto al impacto que pueden tener es menor, buscando que cumpliendo estas obligaciones se pueda demostrar la intención de la gente que ha cometido un delito para poder reparar el daño, para no volver a delinquir, que asumir esta conciencia que su conducta es reprobable y le ha causado daño. Otra de las salidas alternas al proceso penal, tal vez más trascendente, son los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios son el pacto entre víctima y agresor destinado a tratar de resolver el conflicto, y este es facilitado a través de procesos como mediación, conciliación o conferencias restaurativas. Para llevar un caso de mediación penal, el Código Procesal Penal dice que proceden todos los casos, menos en los delitos graves, en los delitos culposos que se hayan cometido en la conducción de vehículos, si la persona estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. Tampoco se pueden llevar a mediación penal los asuntos de violencia familiar, los delitos cometidos en contra de menores de edad, ni tampoco los delitos cometidos por servidores públicos ni los delitos de carácter sexual. Fuera de eso, todos los otros delitos pueden ser llevados hacia la mediación penal. No todo el mundo puede ser beneficiario para estas, para la suspensión a prueba como salida alternativa o suspensión alternativa al juicio. Pues si alguien ya ha obtenido antes este beneficio y quiere volverlo a pedir, no se lo van a dar. Cuando alguien esté siendo sujeto a otro proceso penal, tampoco lo puede obtener. Es decir, va más orientado para que aquellas personas que han cometido un delito por primera vez y están siendo juzgadas puedan obtener un beneficio, puedan reflexionar sobre los bienes que han causado, puedan cumplir con sus obligaciones y evitar el juicio penal. Los beneficios que tiene la víctima a través de las salidas alternas es de que logran con mayor prontitud la solución al caso. Pero digo solución del caso de manera integral, no solamente hablando del pago y la reparación del daño, sino que es resarcido en el fondo. Quiero decir, cuando ellos logran ese procedimiento de empatizar en el asunto y estar conscientes de que la respuesta penal a través de una pena no siempre va a solucionar el caso.
Vamos a suponer el caso de una pinta en una casa, que una persona pinta con el spray la casa del vecino o la casa de una persona, es detenida esta persona y entonces pues es un delito de daño en propiedad ajena. Es un delito de daño en propiedad ajena y entonces finalmente al denunciante se le puede ofrecer la oportunidad de oiga, pues el imputado, ¿cómo es si lo citamos para que te repare el daño? ¿O tú qué quieres? ¿Que te vuelvan a pintar la casa o que tu casa esté como estaba antes de que la pintaran? ¿O tú lo que quieres ver es en la cárcel de la persona por, digamos, por una actuación obviamente que puede ser constitutiva de un delito, pero que digamos no hay un efecto de irradiación pernicioso hacia la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, si digamos seguimos este proceso de mediación y el denunciante está de acuerdo en que se le cite a la persona para llevar a cabo un proceso de mediación penal y las dos partes acuden y llegan a un acuerdo, entonces a lo mejor el denunciante puede decir, oye, pues mira, pintar la barda me cuesta, no sé, 1.500 pesos por el tipo de pintura y por la mano de obra. Y el imputado diga, te pago los 1.500 pesos, todo eso queda formalizado en un acuerdo, lo que se llama acuerdo reparatorio, y finalmente, si le entrega los 1.500 pesos ahí, se determina el archivo definitivo del asunto. La víctima puede participar en las salidas alternas, pero uno de los principios determinantes en las salidas alternas es de que sean voluntarios. Esto quiere decir que si la víctima no quiere participar, no se le puede obligar. Si el inculpado no puede hacer, igual. Es un proceso que se da a través de la participación voluntaria del legislador. En caso de que la víctima no quiera acudir a salidas alternas, el procedimiento va a tener un estudio, pero sin embargo tiene que estar consciente que el Ministerio Público tiene la facultad discrecional de no perseguir delitos cuando él considera que no es necesario hacerlo. Solamente para mostrarles en esta gráfica que hemos venido hablando sobre las soluciones alternas que nos marca el Código de Procedimientos Penales y nos dice que esas salidas alternas son acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, pero acuérdense que también es una salida alterna, procedimiento abreviado. Entonces, esa es otra salida alterna porque estas personas decíamos que reconocen que han sido culpables de la comisión de un delito grave y que pueden evitarse pasar por todas las audiencias y por todo eso que implica el tiempo, el estrés, la tensión, si no me dice, sabes que yo reconozco mi culpabilidad y hacer una especie de arreglo de acuerdo con el Ministerio Público para
reconocer su culpabilidad en la comisión de un delito, pudiera ser como más benevolente con la ley y que reciba ese beneficio. Ese procedimiento abreviado ya no tendría que pasar por estas audiencias, porque de inmediato se podría venir solamente para la audiencia de la ejecución de sentencia. ¿Cuál era la pregunta? Yo le decía que si mi defendido comete el delito de homicidio, y quiere un procedimiento abreviado, desde luego que no procede, de acuerdo al Código Nacional, dice que solamente no rebasa el técnico medio aritmético y también tiene sus requisitos, pero no tiene que ser delito grave. Mi pregunta... No, puede ser un homicidio, ¿cierto? Puede ser un homicidio en un procedimiento abreviado, que pueda solicitar un procedimiento abreviado porque reconoce su culpabilidad en la comisión del homicidio y dice, y no lo hice yo solo, lo hice con alguien más, y yo lo que quiero es que a mí, por estar reconociendo mi delito, seas más benevolente conmigo en la aplicación de la ley, y a mi compañero te lo denuncio, yo te digo dónde lo encuentras y que también vayas sobre él, porque los dos somos culpables. Y entonces como que hay una negociación entre el Ministerio Público y el inculpado, bueno, ya el culpable, porque ya se está él declarando culpable del delito, y entonces no importa si es un delito grave, aquí no importa, lo que no puede entrar en mediación y conciliación, en acuerdo reparatorio y suspensión condicional, pero este sí puede ser secuestro, puede ser violación, puede ser delito grave. El procedimiento abreviado solamente, y lo puedes checar bien ahí en el código, pero sí entra en este código que ellos con el Ministerio Público para que inclusive sea varios años de prisión. Y que te diga, bueno, pues a lo mejor en vez de que sean 30 años de prisión, vamos a ver la posibilidad de dejarlo en 25 o 20 años de prisión por el hecho de que estás colaborando con la justicia. Cuando tú dices quiénes son los otros secuestradores o quiénes son los otros violadores, etc. Y entonces ahí es el tipo de convenio de negociación con la justicia. Sobre la detención. Bueno, vamos a un receso media hora.